A continuación, el experto. Buenos días para vos que estás pendiente de la transmisión por Facebook, que te habíamos comentado que vamos a tener invitado hoy en El Experto. Buenos días, Onel. Buenos días, oyente, buenos días, Ariel, y buenos días, invitado, que ya lo vamos a presentar. Estamos aquí retomando el experto. El experto. Estamos retomando el experto, ya que teníamos un tiempo, base a lo que pasaba con cuarentena, que no podíamos recibir visitas, no por lo del virus. Entonces ahora estamos tomando todas las medidas de bioseguridad, estamos usando mascarilla, nos desinfectamos antes de entrar a ya hablar y a charlar un poco, y lo estamos retomando. O sea, ya vamos a escuchar todos los martes el experto, ya está escuchando los jueves, vos todo el jueves, y que mejor que empezar con un invitado súper interesante, ¿va? Entonces le voy a proceder a Ariel que lo presente. Bueno, realmente, buenos días, Marel, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, Anel, un gusto, Ariel, estar aquí con ustedes y poder participar en este proceso tan interesante que es el experto. Para los que no saben, porque mucha gente no sabe, pero yo creo que, bueno, sí, Onel ya lo sabe, pero Marel fue profesor mío en el colegio, que de hecho fui el mejor alumno de él. Ay, mentira, es lo que creas. Siempre sacaba 100 con él, o sea, siempre, ¿va? Marel, buenos días. Bueno, sacaste un libro hace poco, también vamos a hablar de eso. Hay varios temas que vamos a tocar hoy. Si vos estás, pues, has pasado por alguna de estas situaciones de las que vamos a llegar a tocar, pues hacérnosla saber al WhatsApp de La Mera Yema. También puedes comentar mediante el Facebook, con él va a estar leyendo los comentarios. Sí es. 94 52 32 32. Bueno, Marel, ¿quién es Marel Alfaro? Bueno, primero que todo, buenos días a quienes nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo un poco de lo poco que sabemos. Y mi nombre es Marel Alfaro Zúñiga, soy nacido en San Pedro Sula un 24 de octubre de 1989. Soy docente en el área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, asesor de tesis, escritor, amante de los gatos, entre otras cosas. Fíjate que aquí estamos, se escuchaba bien así, estamos con Ariel, Marel y Onel, estamos en la reunión de los él. Los tres él. Entonces, pero bueno, qué interesante todas las cosas que Marel puede hacer, ¿verdad? Me puedo referir por vos, ¿verdad? Excelente, Onel. Porque aquí nosotros hablamos así bien pelados. Nosotros aquí es raro que tratamos de usted a una persona. No, es que no le bien confianzudo, Marel. Sí, lo que y yo pasa. soy pero bien confianzudo, y me gusta tratar a las personas de vos. Después de que sacaste de aquí de la cabina, te va a pedir prestado, ya va a ver. No, Tiene una maña. Es broma, pero andás ahí. Ok, entonces hoy vamos a tocar bastantes temas de interés para nosotros como sociedad. También vamos a escuchar un poco sobre el libro que nos va a presentar, sobre de qué refiere el libro, y muchas cosas. Entonces, qué mejor para un experto, ¿va? Y qué bien que empezar el experto con un experto en algo. Correcto. ¿Entendés? Porque si no estamos haciendo mérito al nombre del programa. Marel, Okay. bueno, hay problemas en la sociedad, sabemos eso, que estamos bien, bueno, día a día tenemos problemas, pero en específico, ¿por qué llega ese momento en el cual una persona va a solicitar trabajo, una persona adulta, tal vez 40 años, y en la cual se le dice, fíjese que no aplica a usted porque solo estamos buscando de 20 para arriba, de 21 para arriba? ¿Por qué pasa eso y a qué se debe esta situación, pues? Sí, mire, la cuestión de la contratación dentro de ciertas empresas es una cuestión bastante independiente respecto a cuáles son las políticas que estas establecen. Si bien es cierto, el rango de edad de productividad de una persona incluso expira hasta después de los 70 años, hay un índice de productividad más alto en las personas entre los 18 años y los 35, por ejemplo. Entonces, una vez que usted supera esa edad o ese rango de edad, ya su cuerpo no es el mismo. Sus defensas van bajando, las enfermedades son un poco más fuertes, los embates de las enfermedades son un poco más sensitivos, y por lo tanto las empresas se reservan el derecho de admisión para quienes van a laborar con ellos. Ojo con esto, es una cuestión que roza incluso con la discriminación, porque recordemos que aunque usted se gradúe de la universidad o del colegio entre los 18 y los 22 años y pueda lograr ubicarse en una plaza laboral, su experiencia no va a ser suficiente para cuando usted llegue a esos 35 años o esos 30 años donde se le pida como edad mínima para poder ingresar, y técnicamente usted ya va a estar por sobre la media de edad y no va a poder ingresar a un trabajo de estos. Entonces la cuestión aquí es cuál sería la realidad o las verdaderas políticas laborales para establecer un techo de edad. Yo creo que esa es la discusión, es decir, cuál es la edad productiva de las personas y hacia dónde tendría que apuntar ese índice para que las personas no se queden por fuera del mercado laboral. Exacto. O dentro de lo que son las propuestas de las empresas. Bueno, pero igual, yo creo que una persona ya adulta, en ese rango de edad de 40 años, pongamos 35, 40 años, lo que te ofrece creo que es
estabilidad, ¿no? Confianza, seguridad, respeto. Porque creo que, vaya, me ha pasado, pues he trabajado en anteriores trabajos he trabajado con cipotes menores que yo y realmente son un poquito más rebeldes, pues, o sea, no sé si puede que sea eso, pero inconstantes. Inconstante, pero una persona adulta pues te da seguridad, pues te da confianza, te da respeto, te da, no sé, pienso yo, pues. Sí, hay experiencia, hay madurez, hay sensatez incluso. Ahora bien, lo interesante es que el empleador tiene ciertas políticas, incluso dentro de esa misma experiencia es un arma de doble filo, por ejemplo, para las personas jóvenes, porque no tienen el bagaje suficiente, no tienen la experiencia, por ejemplo, para rebatirle a un empleador cuando está violentando sus derechos, cuando está generando, por ejemplo, una violación hacia lo que es esta persona. Ahora bien, qué interesante es plantear desde la otra parte los beneficios de tener a una persona arriba de la media. Usted ya lo mencionaba, son personas que ya tienen una cierta experiencia empírica, por ejemplo, a través de la vida para poder generar condiciones de confiabilidad, que yo creo que en las empresas es lo que más resalta o lo que más busca la empresa. Confiabilidad en el empleado o la empleada que va a laborar con ellos. Bueno, si vos has pasado por una situación de estas, contanos al WhatsApp o también por el Facebook, puedes hacerlo, que si has tenido, o con tu papá, no sé, le ha pasado algo así, porque también nosotros nos escuchamos también como cipotes, como personas adultas. ¿Te ha pasado esto? Contanos al 94 52 32 32 y para poder pues platicar un poquito sobre esto. También, Onel, ¿tenías algo que decir? Ahorita yo digo que sería bueno y creo que es mejor que presentemos su libro y después empecemos a debatir y hablar cosas para ir ya más libremente, ¿entendés? Okay. Entonces me gustaría de que hablara un poco sobre su trabajo como escritor. Bueno, el libro que actualmente estoy promocionando se llama Hacia el Espacio. Es un libro de ciencia ficción sociológica, aprovechando el contexto. Es una novela diseñada en 15 crónicas. Bueno, son 16, pero hay una trampa por ahí que no les vamos a dar spoiler. Pero también incluye una novedad que está ilustrada. Es una novela muy interesante que aborda temáticas sociales y también científicas, pero desde una perspectiva muy apegada a las leyes y a la realidad, es decir, a la ciencia como tal. Pero esperando pues que las personas también se puedan interesar, es un libro que puede generar comienzos para personas que nunca han leído el género ciencia ficción y que este género les pueda interesar un poco más, porque intentamos hacer un esfuerzo en que sea una ciencia ficción bastante formal o dura, como se le llama ahí. La perspectiva de cómo está el libro, está trayendo que es como bien futurista, pero hasta cierta parte hace referencia a Honduras o ya un poco a cómo sería la humanidad en sí, pero o hace referencia a Honduras. Me gustaría saber un poquito sobre eso. Fíjese, Onel, que hay toda una teoría con respecto a lo que es la sociología, porque la sociología parte de casos particulares, es decir, nacionales o muy locales, hacia lo más grande, que es lo internacional. Y el libro tiene escondidas todas esas medidas. Si bien es cierto, no habla de Honduras como tal, sino que ya habla de procesos migratorios de la especie humana hacia otros planetas, pero los problemas que usted se va a encontrar son los mismos problemas con los que usted se enfrenta día a día. Y eso es lo interesante de saber esconder la realidad dentro de un libro que es ficción, pero que no todo dentro del libro es ficción. O sea, haciendo referencias sutiles a la realidad de nosotros. Puede ser algo ficticio, fantasioso, pero siempre haciendo esa sutileza de referencia hacia lo que no estamos viendo en este momento, como la migración, como las grandes caravanas, como los problemas políticos que tenemos en este momento, como la represión al pueblo y muchas cosas. Entonces, es interesante. Me gustaría, bueno, después de hablar de esta reunión que tenemos ahorita, me gustaría que nos compartiera un poco el libro. O sea, nos diga dónde lo podemos encontrar para yo ir a buscarlo y también tenerlo en la mano, porque me interesa bastante, fíjese. A mí me interesa bastante un poquito la sociología, la filosofía. Ahorita en redes sociales, fíjese que muchas personas utilizan, podemos decir como no utilizan bien las redes sociales, pero en las redes sociales podemos encontrar un montón de personas conocedoras, pensantes. Y yo sigo bastante a un mexicano que se llama Diego Laxagni, tiene un apellido ahí, pero él es filósofo. Y me gusta cómo habla sobre todos los problemas, me gusta cómo piensa, y muchas personas lo han criticado como una persona negativa, porque habla referente a los problemas sociales y a cómo estamos como humanidad, cómo estamos como personas, cómo estamos como individuos en una sociedad. Y también es una cosa que nos gustaría que usted más adelantito nos hable, porque ahorita lo que queremos concentrar en esta salida referente a su libro. Y me gusta que como dice usted, el libro, o sea, es ciencia ficción y todo, un poco
futurista, sí, pero siempre haciendo referencia bastante a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día. O lo que va a pasar, pues. ¿Va? Ajá. Puede Sí. ser, exacto, puede ser una profecía, no sé. Puedo hablar de muchas cosas, de que posiblemente en base a, como nosotros sabemos, en base a todo lo que nosotros estamos viviendo, de que de eso pueda proceder algo. ¿Entiendes? Entonces, es bien interesante de cómo nos miraríamos nosotros a futuro. Sí, el libro es una proyección incluso. Exacto. Yo creo que usted lo mencionaba. Quizá no dejarlo en el término profecía porque suena muy, Sí, muy abierto, pero en base a la ciencia uno puede hacer proyecciones, uno puede hacer ciertas predicciones. exacto. Ver hacia dónde va el futuro, por ejemplo, partiendo de la generalidad, y después usted puede tirar la mente a volar y a partir de ahí generar ya lo que es incidencia. Entonces, por eso elegí también el género ciencia ficción porque da mucho para ese contexto. Exacto. Y da mucho también, o sea, en la ciencia ficción eso es lo bonito de que uno se puede abrir a bastantes cosas. Porque uno puede decir a las personas que tal vez no tiene como la mente tan abierta al momento que para interpretar todas las cosas, esto es ciencia ficción. Pero no, tal vez no sabe de que eso está haciendo referencia a un problema social actual. ¿Entiendes? O un problema, o el resultado de un problema social en nuestro tiempo. Entonces muchas personas tal vez no difieren a esto y no entiende respecto a esa indirecta leve que está ahí. Bueno, a través del WhatsApp, mucha gente pues está escribiendo, está reportando o comentando acerca de lo que comenzamos hablando del empleo aquí en Honduras. Mucha gente dice, bueno, algunos de los comentarios son los siguientes. Dice este brother, buen día, en Honduras el sistema te hace caer a ser empleado. Nunca les conviene tener a gente súper preparada en las empresas porque las personas súper preparadas todo lo debaten con argumentos y eso no les gusta a las empresas. Hablo 4 idiomas y tengo experiencia desde los 15 años trabajando en servicio al cliente, ventas, enseñanza, instrumentos, y las empresas ya no pagan conocimiento, pagan tiempo y eso es un suicidio. Gracias, feliz día. Si las empresas pagaran conocimiento y tiempo, experiencia laboral y profesional, tendrían que pagar súper bien. No tendrían cómo pagar, en todo Exacto. caso. No tendrían cómo pagar. Yo creo que coincido con los dos comentarios. Ya no se paga conocimientos, se paga tiempo. Exacto. E incluso el tiempo que se paga no es el adecuado. Porque recordemos, horas extras no se pagan en las empresas. Sí, igual, eso es como en los gobiernos, pues. Sí. Que te conozco a vos, te voy a dar empleo, pero aunque no sabes nada, pues. O sea, estás ahí porque pues, sí, La sí, pues. meritocracia. Eso le iba a tocar respecto a la meritocracia, que es como es el factor de yo me merezco todo esto. O sea, la meritocracia, cuando hablamos de la meritocracia, hablamos respecto a las personas que están bien preparadas. O sea, vienen y está bien, pues. Hasta cierto punto está bien de que esa persona alegue y pelee sus derechos. Porque dice, no, yo tengo tantos títulos, yo hablo 4 idiomas, como dice el muchacho, y yo he trabajado tanto, tengo tanto de experiencia, entonces me merezco esto, me merezco un mejor puesto. Pero lastimosamente aquí eso no Bueno, puede. pero de igual forma, creo que eso no solo en los jóvenes también, ni en los adultos, sino que creo que eso en general, ¿verdad? Porque, vaya, a vos te pasó antes de estar trabajando aquí Exacto. que metiste papeles en unas empresas y usted sabe bastante, ¿vale? Al ver el currículum dicen, no, usted sabe mucho, entonces ahí miran de, no, este me va a cobrar tanto, y las personas, o sea, como lo que estamos hablando, las empresas ahora lo que ellas quieren pagar no es tanto los conocimientos que vos tenés, la capacitación que vos tenés, la capacidad, sino lo que quieren pagar es el tiempo. O sea, nosotros somos un capital humano, ya así, referente a de que solo somos simples trabajadores. Sí, yo creo que lo mencionaba Onel, capital humano. Y el capital humano tiene ciertas valoraciones que van dependiendo de sus conocimientos en ciertas áreas. Recordemos que, por ejemplo, no es lo mismo cobrar por el título que cobrar por lo que usted sabe. Exacto. Y aquí es donde entran los conocimientos empíricos. No es necesario que yo sea un científico, que sea un máster, un doctor en varios doctorados, pero muchas veces la experiencia tiene mucho que ver. Sí. El señor que arregla las planchas, el señor que arregla la lavadora, no le cobra por todos esos cursos que recibió. Sí, exacto. Le cobra por saber qué tornillo o qué tuerca tiene que socar. Y eso es una cuestión también que tenemos que valorar. No siempre estas personas que tienen los títulos necesarios para ocupar estos puestos en estas empresas son los que van a entrar. Pero también viene la otra parte, la corrupción a la hora de contratar. Por ejemplo, Exacto, yo creo que usted lo mencionaba. Sí. Aquí en Honduras no le pagan a usted por conocimientos, coincidimos con el comentario de nuestro amigo, pero si bien es cierto, tenemos que ir generando también un nuevo ambiente laboral o por lo menos una nueva propuesta desde la juventud para que tampoco se dejen aplastar Exacto. por estos planteamientos que vienen desde arriba. Acaba de tocar un punto bastante importante de cosas que nosotros vimos todos los días aquí.
aquí no es tanto tu conocimiento, no es tanto qué tan capacitado estés. Aquí es el que tiene el contacto, el que tiene el conecte, el que tiene a otra persona que sí lo puede poner ahí. Entonces, es bien macaneado. Y nosotros, o sea, hasta en el gobierno tenemos personas que no están capacitadas. O sea, tenemos a una profesora, ya sabe haciendo qué. Sí. Tenemos a un reggaetonero haciendo otra cosa. Entonces, son cosas de que aquí, o sea, bueno, lastimosamente no solamente en Honduras, o sea, sino que es algo de Latinoamérica, pues. O sea, es bastante bien amplio este tema de que podemos debatir todo el día si es posible y hablar sobre esto y dar otro ejemplo. Entonces, pero sí, es bastante interesante de que siempre, o sea, y esto lo vamos a ver por un sinfín de tiempo hasta que haya un cambio. La vez pasada estaba escuchando a este muchacho que yo le estaba comentando. Él estaba diciendo de que nosotros somos producto de nuestra historia. O sea, hasta que no haya una revolución o un movimiento que pueda cambiar ese punto de la historia, vamos a seguir iguales. O sea, nosotros estamos así porque toda la historia nos viene enseñando de que somos así, pues. Es otra cosa que también vamos a debatir en otro ratito, ¿verdad, Ariel? ¿Y tenemos alguna comunicación ahí? Hay mensajes a través de WhatsApp, hay varios mensajes por ahí, pero también saludos a los aleros que están conectados en el Facebook, que están por ahí. Si vos también tenés algún comentario, puedes hacerlo en el Facebook, en la transmisión de Facebook, y nosotros lo vamos a leer con gusto. Vamos a una pausa, ya vamos a regresar con Marel, sociólogo, escritor. Imagínate qué capacidad nosotros, ¿va? Ay, mira. ¿Para qué miremos? O sea, la meritocracia lo... Este brother escribió un testamento, ¿va? Dice, brother, me dice, aquí en Estados Unidos no está eso de la discriminación, tanto de edad como personas que tienen alguna incapacidad física. Hace unos días miré un chavo en un supermercado que estaba arreglando los productos en una silla de ruedas. Ahí mismo en ese súper había otro chavo que estaba caminando, digamos, una persona que era como coja, ¿ok? Solo es que lo miré, tal vez algo productivo lo que dije, ¿sabes? El problema de Honduras, que no le dan oportunidad a nadie. Lo primero que dicen es tantos años de experiencia. Perro, aquí no ocupan título para ganar. Mejor que un abogado, lo que sea en Honduras. Aquí con que tengas tu carro y las ganas de trabajar y te vean motivado a aprender, te dejan ahí y vas ganando experiencia y dinero, dice el brother este. Y siempre y cuando también tengan los documentos para laborar en ciertas empresas, porque otra cosa no van a contratar a un como un migrante, por decir así. Eso es otra cosa, que a las personas que tienen alguna discapacidad, pues no se les da el trabajo. O se les da un trabajo, pero ya bien, sí, como no tan importante, podríamos decirlo, pues. Pero es muy raro que lo hagan. Sí, es que recordemos que las políticas de inclusión en países como Estados Unidos son mucho más amplias, son mucho más abiertas. E incluyen también políticas de inserción de personas, por ejemplo, exconvictos, personas con discapacidades. Pero aquí lo interesante es, ¿por qué países como Estados Unidos, que tienen una demanda amplia en cuanto a lo que es el sector laboral, sí tienen, por ejemplo, espacios para estas personas? ¿Y por qué en países como Honduras, con un mercado laboral bastante amplio, pero hay que decirlo, con un mercado de desempleados, un ejército de desempleados, no da cabida, por ejemplo, para poder dar estas oportunidades? Recordemos que incluso hasta el mismo gobierno generó proyectos para insertar a estas personas, pero en la práctica eso no ha sucedido. No ha sucedido, solo están mencionados, así. No, o sea, no hay como algo que muestre que sí está haciendo las cosas, y no que solo están mencionadas. Y que bien también respecto a estas cosas de que, imagínense, en ciertas empresas le solicitan al empleado, al futuro empleado, que tiene que tener tantos años de experiencia, pero si en ningún lado le abran las puertas a una persona para obtener la experiencia, ¿cómo va a ir a pedir, pues vaya, trabajo si lo primero que piden es experiencia, pero no se le abre la puerta a esto? Entonces es bastante complicado. Y también respecto a aquí, hasta cierto punto, aquí se hace una cierta discriminación también. O sea, a veces, yo recuerdo que en un tiempo, aquí hay discriminación para todo. O sea, y también hay que discernir entre la discriminación y entre algo que a la empresa le conviene. La vez pasada, yo recuerdo antes de entrar aquí, creo que fue antes de entrar a la radio, yo andaba buscando trabajo. Yo soy diseñador gráfico. Allá en la primera calle. Yo andaba buscando, sí. Buena Avenida de los Leones. No, bien abajo. Andaba buscando trabajo y yo recuerdo que me dicen, no, andamos buscando unos diseñadores gráficos, pero que tiene que ser mujer. O sea, pucha, o sea, qué bien, están privilegiadas las mujeres, digo, en este rubro del diseño gráfico. Y al final no entendí el por qué necesitaban una mujer si era un entorno que no trabajaban con clientes, sino que era en un entorno como maquilero.
Entonces ahí no trabajan con clientes, pero solicitaba mujer. Entonces muchas veces hay este tipo de que la empresa se inventa o establece ciertas restricciones para otras personas, de decir, no, necesitamos una persona así, así, así. Entonces ahí están haciendo también en parte de discriminación, porque si una persona no cumple los requisitos, que posiblemente esos requisitos tienen que ver con tal vez en color de piel, tal vez tiene que ver bastante en la presentación, ya solo porque una persona no es de buen parecer, y pasa bastante en la publicidad, pasa bastante que no, si no sos de buen parecer no te podemos contratar. Entonces pasa bastante, a pesar de que tal vez la persona tenga las capacidades para hacer eso y más. Entonces pasa bastante eso de un poquito la discriminación o inventarse restricciones. Fíjese que usted tocó un punto bien importante. Muchas veces en algunas empresas o algunos empleadores aplican dentro de sus políticas de contratación lo que es el acoso. Y directamente lo hacen para poder explotar figuras femeninas, o en este caso a mujeres, ¿sí? También en cuanto a lo que es lo salarial. Recuerde que en el mercado laboral, y esto es una cuestión que usted la puede comprobar haciendo una encuesta o haciendo una pequeña investigación, las mujeres ganan menos que los hombres. Ojo con ese dato. Es decir, se valen de que es el sexo débil, en teoría, para poder plantear una nueva negociación en cuanto a lo salarial. Incluso hay muchas mujeres que trabajan en el rubro del diseño gráfico, por ejemplo, pero trabajan de forma independiente por lo mismo, porque dentro de las empresas se intentan aprovechar de esta situación y a los hombres no los contratan en primer lugar porque no entran dentro de sus calificaciones en cuanto a lo que es lo físico o el aspecto, porque recordemos, ciertos empleadores van sobre la jugada y van también sobre lo que es el acoso y queriendo sacar ventaja de estas condiciones. Ok, por aquí a través de WhatsApp, Mariel, hay una persona que dice... en Honduras, mi primo se graduó hace 3 años, yo también me gradué en Honduras. Al siguiente año y por cosas de la vida me vine para Estados Unidos y tengo que trabajar ya 2 años en electricidad. Y él en todo ese tiempo ha tratado de buscar en su profesión, pero que le piden años de experiencia y así, bueno, mala suerte para él, que le ha tocado pura pala y piocha, dice. Entonces creo que las puertas no están tan abiertas para, o sea, al menos en nuestro país no están tan abiertas para todo el mundo. No, y en el contexto de la pandemia mucho menos. Exacto. Recordemos que más bien después de la pandemia, e incluso antes de la pandemia, desde el 2009 para acá, y vamos a ser precisos, las plazas laborales se han ido cerrando. Honduras se ha convertido en un paraíso fiscal para los ricos y poderosos, pero en el infierno para los pobres. Entonces esto es una cuestión que yo creo que no está ni siquiera en tela de juicio, porque la realidad no se puede juzgar. Eso era algo que le quería tocar de hace tenía pensado ¿Quieres tocarle vos? Ese punto, ese tema de cómo influyó bastante la pandemia en un entorno social, porque no solamente económico. O sea, nosotros sabemos que la pandemia y más que todo la cuarentena, el hecho de encerrarse y todo esto, también sí influyó bastante en lo político y lo económico, pero también en lo social. Y me gustaría de que, ya que tenemos un experto aquí en sociología, que nos hable un poquito sobre esto que influyó bastante la cuarentena, pues. Mire que hay un factor que no se ha estudiado lo suficiente dentro del proceso de cuarentena y dentro de lo que es la pandemia, el encierro, el confinamiento. La condición psicológica de las personas va a variar en cuanto a lo que es el entorno en el cual éstas se relacionan. Recordemos que, si bien es cierto, nuestro hogar es el núcleo en el cual nosotros crecemos y nos desarrollamos, muchas veces la familia resulta ser una desconocida o un desconocido para las personas. No hay suficiente relación social porque la misma familia en los últimos años se ha desintegrado por diferentes razones y las relaciones sociales que se establecen dentro del hogar ya no son las mismas. Es más, siempre surgía esa discusión de que cuando se iba la energía eléctrica los domingos, ahí todos salían y se conocían. Pero durante la semana, cada quien en su cuarto, con su red wifi y con su teléfono celular, porque la realidad nos ha empujado hacia una condición mucho más individualista. Pero desde lo que podemos nosotros apreciar, a partir del mes de febrero, marzo del año anterior, nosotros tenemos un confinamiento que incluso ha generado mayor estrés, ansiedad en las personas, pero nadie le pone atención a esto. Exacto. Y ojo, el resultado o el efecto dominó que puede provocar la ansiedad y la depresión de muchas personas en otros aspectos sociales, políticos, económicos, porque recordemos, ya no hablamos de depresión individual, hablamos de depresión colectiva, hablamos de histeria colectiva. Un miedo colectivo también. Correcto, entonces es ahí donde nosotros tendríamos que plantearnos hacia dónde realmente tendríamos que orientar las medidas de solución, más allá, por ejemplo, de plantearle a las personas que se mantengan encerradas. Es decir, cómo las mismas personas, como los niños dentro del hogar, por ejemplo, que también manifiestan lo que es el estrés dentro de las clases, y yo como docente se los puedo dar como un hecho,
cómo los niños pueden también construir a partir de estar encerrados nuevas formas de poder relacionarse con sus familiares y también construir armonía, integridad, paz y muchas formas de poder hacer sociedad dentro de casa. Exacto, un punto que tocó ahorita está bastante como comprensivo, el hecho de que ahora, ya que por el confinamiento, ya el padre y la madre, como no puede ir a laborar, pasa más tiempo con el hijo. Entonces el hijo ya va recibiendo cosas como afecto y atención que no ha recibido por el hecho de que el padre y la madre, cuestión de que en Honduras siempre pasa. O sea, por la necesidad de que el padre y la madre tienen que laborar, porque con una persona que trabaje no es suficiente. No es suficiente que solo con el padre trabaje. Aquí en Honduras todos tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar, o sea, desde que nosotros ya podemos hacer una labor, tenemos que trabajar, pues, ¿para qué? Para sustentar la casa, porque aquí una sola persona no se puede. Hay una llamada por aquí, Onel. Sí, Aló, buenos días. Buenos días, Arielito. Buenos días, Onelito, que no lo quiso la mamá. Buenos días, brother. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería comentar algo sobre lo que estaba diciendo de los comentarios que hicieron. Aquí, pues, Espérame, no te entendimos lo que estás diciendo. Creo que buscate una buena señal o salite de donde estás. Ahorita me voy a subir a un palo, pero... Si estás con el Bluetooth, quita el Bluetooth, porque se escucha como que estuvieras tapado de la boca. ¿Ya? ¿Me escuchas? Ahora sí, mucho mejor. Contanos. Bueno, mira, te quería comentar algo sobre lo que comentó Onel, sobre que decía que aquí en Estados Unidos se necesitan papeles y realmente no del todo. Como te explico, bueno, ahora empezaron a dar licencias en varios estados. Con eso ya te defendes para al menos manejar un carro. Ok. O al menos tener tu transporte. Pero en el rubro en la construcción más que todo, donde yo trabajé por mucho tiempo, no necesitaba, y muchos vi que no necesitaban tener papeles para llegar a ser un jefe. Muchas personas solamente entendieron el conocimiento de cómo leer un plano y se fueron basando ¿me entiendes? A empezar a marcar, empezar a hacer el trabajo y así pues ganan mucho mejor. ¿Me entendés? Pero no es en todos los rubros. Por ejemplo, donde yo he trabajado, ahorita en la compañía donde estoy, pues sí, aquí sí necesité tener un número de social, tener una licencia para manejar camiones y me dieron la libertad también porque aprendí el idioma, me dieron la libertad también de hacer ventas. Ok. O sea, yo voy a una casa y nada más me dicen, ahí está el cliente, vende trabajo y así. Entonces, en un cierto punto sí necesitas papeles, pero en otros ciertos, por ejemplo, en construcción no se necesita tanto, pues. Ok, bueno. No se necesita. Ok, listo. Gracias por tu comunicación, Loquillo. Solamente tu opinión, porque hay más comentarios también por aquí que tengo que leerlos para que Mariel nos pueda pues platicar sobre eso. Dice por aquí un brother, a las personas de la diversidad sexual también. Tengo experiencia en jefaturas y por ser activista LGBT no me dieron ese chance y eso que tengo mi título. Y al final no me dieron la gerencia del departamento, solo por ser activista LGBT. Sí, ahí entra ya el tema de la discriminación. Y ojo, la discriminación es tan amplia y tan diversa que incluso puede tomar hasta lo que mencionaba Onel con respecto a lo que es el color de piel o si no se es bien parecido. Pero tratando de comentar lo que decía el muchacho que llamó hace poco, hay que mencionar, hay ciertos rubros en Estados Unidos donde, y hay que decirlo, no cuenta el título, cuenta la experiencia. El caso de la construcción, y ustedes mejor que nadie lo saben, ustedes pueden ver al ingeniero con el casco en la construcción del puente, pero quien está desarrollando el trabajo es el maestro de obras y es el albañil como tal. Entonces, aquí es donde entra ese concepto. ¿Qué vale más, el título o la experiencia? ¿El conocimiento científico o el conocimiento empírico? Y ya con lo que mencionaba nuestro último comentario, sí, es cierto, la comunidad o la diversidad en Honduras recibe como una forma, no sé cómo plantearlo, como castigo por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta. Ojo con esto, la orientación sexual a la hora de desarrollar un trabajo
no tiene absolutamente nada que ver. Aquí es donde entran las competencias. Si usted es apto o no es apto para el puesto laboral, pero por el simple y sencillo hecho de que a usted tenga una preferencia sexual distinta a la de los demás, no tiene que ser una razón por la cual yo voy a negarle a usted un puesto o una plaza laboral. Ok, qué interesante eso que acaba de decir, porque realmente pues, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con personas así, o sea, que son de alguna orientación sexual distinta a la mía, y realmente se les toma como... se les agarra como de broma. Y creo que también eso es parte dentro del compañerismo. Creo que no está bien, no está bien hacer ese tipo de comentarios o burlas, o porque no, este brother es así, en nuestro grupito no va a estar, pues. También creo que no solamente con el empleador, sino que también dentro de la empresa, trabajando como tal. El ambiente laboral. Ya el ambiente laboral está compuesto no solamente por empleadores, sino que también por empleados. Y aquí es donde entra lo que es el proceso de educación. Recordemos que muy poca educación o orientación se nos ha dado a nosotros a nivel de educación media y mucho menos en la universidad para poder generar este nivel de aceptación que yo considero que es necesario, porque no todos pensamos y vemos de la misma manera. Y por lo tanto, no todos vamos a gustar de las mismas personas. Es más, esta situación llega a rozar con el machismo, llega a rozar con la homofobia y con una cantidad de fobias distintas a el simple y sencillo hecho de aceptar que las personas son como son y así van a ser siempre. Ok, qué interesante eso. Buenos días, ¿tenés algo que decir al respecto, brother, sobre el tema? Hola, buenos días, brother. ¿Qué onda? Sí, Buenos días. fíjate de que así como acaba de hablar el brother ahí, fíjate de que mi esposa, loco, mi esposa es maestra, tiene 4 masters, loco. A ella lo único que le hace falta es el PhD para que sea doctora, ¿va? Pero ella lo que enseña es inglés y español y química. Okay. Pero fíjate, brother, de que yo trabajo como handyman, le dicen aquí, va, de que es todo terreno, va. Okay. Y fíjate que cuando se llega el tiempo de los impuestos, brother, mi esposa, hay veces que le dan hasta ganas de llorarlo. Porque mira, yo 6º grado, loco, fue lo que más llegué yo allá en Honduras, man. Y te voy a decir, brother, de que la experiencia, como dice ahí el brother, de que eso es lo que cuenta acá prácticamente, loco, porque yo gano $30,000 más que mi esposa al año, loco. Y te estoy hablando de que mi esposa con 3 maestrías, loco, y que lo único que le hace falta es su PhD para que sea doctora supuestamente, ¿va? Por eso, como te digo, a ella, loco, cuando se llegan los tiempos de los impuestos, brother, a ella le dan ganas hasta de llorar, man. Porque dice, chica, dice, vos dice, ganás mucho más que mí y sin nada de educación, me dice. Y ese es el sistema con el que batallan aquí mucha gente, loco. Bueno, batallamos todos, pues, porque sin experiencia alguna, bueno, te estoy hablando de que en el rubro de que ella está, de que yo no podría ir a enseñar una clase de química o nada por el estilo, bro. Okay. Pero como dice ahí el brother, que se basa en lo que la gente sabe, pues la experiencia. Y te estoy hablando de que con 35 años de edad, loco, yo, como te digo, gano hasta más que mi esposa, loco. Ok. Listo, gracias por tu comunicación, brother. Qué interesante es esto de que, imagínate que él, como dijiste vos al principio, Marel, mucha gente, pues, sin tener experiencia, pues, le va un poco mejor a veces, ¿no? Bueno, al menos en Estados Unidos, pues. Miren qué interesante. Yo considero que el amigo que nos acaba de llamar tampoco tiene que darle menosprecio a que el hecho de que usted no haya llevado, por ejemplo, educación superior, no lo ponga en esas condiciones. Ojo con esto, usted lo educó la Universidad de la Vida, que yo creo que es la universidad más importante, pero aquí es donde viene la otra parte. Recordemos que, ya lo decía Onel, ya lo decía Ariel, profesionalizarse en una sociedad que más bien busca la ignorancia no es una cuestión, no es una vía, no es una opción. Sí. Y por lo tanto yo considero que también hay que darle valor al esfuerzo, al conocimiento. Ojo con esto, el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, si bien es cierto, no tiene una base científica, una base sólida, basada en experiencias dentro del salón de clase, sí las tiene en cuanto a lo que es la vida. Y es ahí donde nosotros también tenemos que darle el valor al trabajo que desarrollan todos y todas. Ok, por aquí, perdón, que porque tengo que leer los mensajes, hay bastantes mensajes. Dice, muy interesante el tema, quiero comentar que aquí hay empresas que contratan personas con o sin experiencia y el pago depende de la experiencia con la que contés, pero sí hay oportunidad de trabajo. Jairo Ulloa desde Seattle. Ah, ok. Es cosa diferente Estados Unidos, como estamos nosotros, porque la mano de obra en Estados Unidos es algo vital.
ya que en todos lados se está progresando, en todos lados se está construyendo, en todos lados se necesita como a un jornalero que haga tal labor. Entonces por eso es bien importante eso. En cambio aquí en Honduras es bastante difícil a veces en muchas cosas. En el caso de, como dice, a ellos no les conviene de que uno esté estudiado. Y cuando vemos a ellos, estamos hablando de los de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener esa línea de entre el rico y el pobre, pues. Quieren mantener siempre las dinastías y quieren mantener siempre, como quien dice, los líderes. No, que nosotros somos aquí y no queremos de que con un individuo que nació en tal lugar se separe de su núcleo o se separe de su entorno social y venga aquí donde nosotros a juntarse con nosotros. Otra cosa que bastante se mira aquí en Honduras. Entonces, esa es otra cosa de que me gustaría también consultarle a nuestro colega aquí, ¿verdad? De que qué pasaría si un individuo, por decir así, voy a plantear algo que a mí me plantearon en un entonces en la universidad, otro catedrático, que dijo, ¿qué pasaría que un individuo, imagínense, planteándolo así, de que creció en un lugar marginal, que creció en un entorno y una familia disfuncional, una familia destruida, que posiblemente sufrió de abuso, de violencia doméstica y muchas cosas, pero si ese individuo, aún con todo lo que lo rodea, logró superarse y logró como prosperar y salirse de ese entorno, o sea, ¿se puede hacer eso o no se puede? Porque muchas personas vienen y justifican, él es eso porque él nació en ese entorno, ¿verdad? Ya socialmente y habiéndolo de otro punto más estudiado y más social, ¿verdad? Que sí se puede lograr todo esto y ¿cómo se le llamaría? Es que hay una situación. Yo considero que hay que tomar en cuenta varios factores. Muchas veces las personas que crecen dentro de un entorno social adverso, porque ese sería el término para poder definir esta situación, primero tienen todas las de perder en el tapete. Sí. Es decir, todas las situaciones se encuentran o están planteadas en su contra. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta persona recibe los estímulos necesarios? Necesita, por ejemplo, o recibe el apoyo justo en el momento preciso. Exacto. Y aquí es donde viene, por ejemplo, y entra dentro de la palestra de la discusión la función que tiene la religión, que tiene la sociedad como tal, para poder generar una orientación distinta a la que el individuo está tomando. El término individuo es una cuestión bien interesante porque lo toma de forma personal de forma específica. Específicamente. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando dentro de la media este muchacho o esta muchacha no logran salir o no logran romper este paradigma? Se vuelven parte de la estadística. Y es más, aquí es donde viene la otra situación. ¿Qué papel juega el Estado y los diferentes gobiernos en este proceso? Es más, pareciera que le interesa que estos muchachos no salgan de ese círculo, que se mantengan ahí. Que se mantengan ahí. Ahora bien, ¿quién gana con todo esto? Realmente, y nos damos cuenta que gana, por ejemplo, todo lo que es el aparato, que usted lo mencionaba, para mantener este status quo. Es decir, para mantener esa diferenciación entre clases sociales y seguir generando excusas para seguir teniendo, por ejemplo, fuerzas armadas, para seguir teniendo una policía represiva que no cumple con sus responsabilidades y sus obligaciones, que es servir y proteger, sino todo lo contrario. Y si no veamos, es un problema de toda América, incluso es un problema de todo el tercer mundo, y hay que plantear soluciones puntuales que van desde lo que es la parte educativa y el acceso que los niños y las niñas puedan tener a una educación pública y gratuita. Ok, bueno, después de este comentario vamos a la pausa y ya vamos a regresar, nos vamos a robar 15 minutos del siguiente programa porque está interesante todo esto. Buenos días, también en este país, aquí en Honduras, existe la discriminación para las personas que están tatuadas y no les brindan la oportunidad de trabajar. Lo digo porque soy extranjero residente y tengo todo mi cuerpo con tatuajes artísticos porque siempre me gustó eso y a los 15 años de vivir aquí en Honduras nunca he podido trabajar en ningún lado, aunque tenga mi experiencia laboral, no me dieron por mi trabajo por mis tatuajes, por eso hoy en día tengo mi propio negocio que es la fabricación de equipos para ejercicios. Después de la pausa vamos a tocar ese punto nuevamente porque está realmente esto, como dijo Marel fuera de micrófono, la sociología es algo demasiado amplio. Sí. Entonces, más al regresar vamos a platicar esto. Si vos tenés algún comentario, hacerlo al WhatsApp de la mera llama 94 52 32 32. Tenemos a continuación. El tema, ojalá y tocaran más temas así, dice por aquí. También me pidió una canción, ya te la voy a programar. Buenos días, saludos desde Panamá. Mi nombre es Dunia Campos. Excelente tema. He llegado a la conclusión que en Honduras debemos tener una educación integral, es decir, donde nos enseñan educación financiera, nutrición, inteligencia emocional,
creo que esas son herramientas para la vida. Sumada a la educación sexual. También, sí. Eso. Bueno, aunque a mí me falló, realmente me falló eso en el colegio cuando di charlas de eso. Tío, pasaba viendo unas fotos ahí en Facebook de mi ex compañero que... Me imagino. Bueno, digo, ok, Maredes, tuvimos un comentario antes de salir a la pausa del brother que dice que por los tatuajes de él no ha podido conseguir trabajo. Ahí hay una cuestión muy interesante que yo creo que todos y todas vamos a coincidir. El estigma. El estigma nos plantea que por el hecho de usted vivir en una colonia, de vivir en un cierto lugar, usted ya pertenece a un grupo X. Las personas tatuadas, que es una cuestión que va más rozando a lo artístico incluso que a cualquier otra situación, porque incluso hasta las personas que pertenecen a aras y pandillas tienen tatuajes, pero con un mensaje, con una función. Es decir, el tatuaje como tal no tiene absolutamente nada. Es el mensaje que plantea, es lo que la persona a través de su cuerpo quiere expresar. Quiere expresar, correcto. Sí. Y es una cuestión que incluso hay que plantearla de esta forma. No tiene absolutamente nada que ver con las capacidades ni mentales, psicológicas, ni tampoco laborales. Ahora bien, qué bien por nuestro amigo que él mismo creó su propia institución, su propia forma de poder trabajar, porque de otra manera, en un país como este, difícilmente iba a tener cabida. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que sí tienen tatuajes y están laborando? ¿Qué tuvieron que hacer o qué tanto tuvieron que convencer a la empresa o con su rendimiento o con sus capacidades para poder ser empleadas? Porque hay que decirlo, hay personas, aunque es un índice muy pequeño, que se encuentran laborando, pero que incluso se tatuaron ya estando dentro de la empresa. Conozco un montón de personas que han hecho eso. Y cuando al momento que la llegan a votar, a liquidar o ellos a renunciar, después tienen problemas al ingreso a otra empresa. Correcto. Por lo mismo. Pero ellos explican, no, yo me lo hice estando en esta empresa. Y es bastante feo, por decir así, bastante feo que se hagan ciertas cosas aquí. Y otra cosa que comentó usted, a veces el hecho de por dónde vive la persona. Muchas personas tienen que mentir del lugar donde viven. Sí, porque, no, él trabaja en zona roja, dice. Sí, no, él trabaja, que él es del planeta. Él vive en zona roja, la cosa. No, entonces él es de la planeta y esa persona tiene que mentir. No, yo aquí en San Pedro, vivo en tal barrio, vivo en tal colonia de buen nombre o de menos violenta, porque a veces tienen esa tendencia a discriminar. Esta persona es de esto y ya lo relacionan con otras cosas. Entonces es bastante también complicado ese tema. Incluso hasta para acceder al crédito, los bancos no prestan a personas que viven en áreas conocidas como zonas rojas. Exacto. Y ojo con esto, es una cuestión que va, como les mencionaba yo, rozando ya con la discriminación, con el estigma. Porque si bien es cierto, dentro de estos sectores existen problemas sociales ya específicos y muy bien planteados, el único responsable viene siendo siempre el Estado. Viene siendo siempre cada uno de los gobiernos de turno que se ha encargado incluso de generar todo este proceso sobre las personas que consideran no aptas o socialmente desechadas, porque ellos mismos han tenido la oportunidad de poder reinsertarlos y poder generar condiciones distintas para que estos muchachos y muchachas ya no se encuentren en la misma situación. Pero como lo sabemos, al mismo Estado le sirve la violencia para poder garantizar y para poder mantenerse en el lugar que se encuentra y seguir generando como excusa el ataque a la misma, pero un mal que nunca desaparece. Sí, al final ellos vienen a hacer esta clasificación de sociedades, pues no, estas personas estas personas de esta ubicación son aquí, y entonces al final ellos son parte de que vienen a hacer esa clasificación. Hay un mensaje aquí, perdón que me haya reído, pero hay un mensaje que dice un cipote por aquí, se llama Jonathan, déjame ver la foto a ver si lo reconozco. No lo reconozco. Ok, dice este cipote, Ariel, una pregunta ahí para el profe, dice. Y es que yo fui muy inteligente en el estudio, pero hoy en día me he vuelto Aragán y no puedo retener casi nada. Mi pregunta es, ¿qué cree él como docente que podría hacer para retener o para poder retener el estudio de nuevo? Porque por más que le pongo ganas, las cosas no las puedo retener. Lo que quiero, aparte, que hay muchas veces que con algunas personas con las que quiero hablar de una manera formal, no me dejan hablar a la otra persona, o si ven que uno no tiene un mejor argumento que ellos, se enojan o si ven que uno tiene mejor argumento que ellos, se enojan porque dicen que uno lo empieza a interrumpir y no lo dejan ni hablar a uno. Bueno, a Jonathan lo primero que le tendría que preguntar yo es si realmente está estudiando lo que le gusta. Oye, toma vitaminas, pues. Sí, porque recordemos que el cerebro necesita vitaminarse, pero más allá de eso, hay personas que nunca se han vitaminado en su vida. Exacto.
y tienen Me una cuento. eficiencia en cuanto a la memoria. Experiencia, a ver. Yo me he vitaminado creo que rara vez cuando vivía con mi mamá. No, yo me he vitaminado bastante, mira. Este hoy puede ver por ahí tiene bolsitas de vitamina, Sí, pero no mírenlo, pasa. pero mírenlo. Pero es que esa ya es su contextura física. Siempre ha sido así, ¿va? Siempre el mismo así guapo. Yo digo, mírenlo bien mentalmente. portado. Dejémoslo en su contextura física. Ahora bien, a Jonathan yo le planteo lo siguiente. Primero, tiene que replantearse usted qué es lo que realmente le gusta, porque normalmente el cerebro tiende a desechar lo que no le interesa. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos ciertas carreras que no son para nosotros, nuestro cerebro lo único que va a decir es, no papá, aquí no vas a pasar. Entonces, primero, replantearse qué es lo que está estudiando o qué quiere aprender para orientarse más a lo que le gusta y no a lo que la gente quiere que estudie. Y lo segundo, en cuanto a la parte de que las personas no lo aceptan por tener esa capacidad de poder argumentar, ojo, normalmente todas las personas somos inteligentes, lo que tenemos son diferentes tipos de inteligencias y eso hay que dejarlo muy claro. Sí. No todos son buenos para la matemática, no todos son buenos para los idiomas, muchos incluso tienen destrezas artísticas que no han dado a entender o no han conocido porque el mismo sistema los lleva a obviar esas circunstancias. Exacto. Entonces, plantearle a Jonathan primero que no desestime ningún tipo de capacidad que él posea, que no se deje tampoco amedrentar por esas personas que no le dan cabida a sus comentarios y que siga siendo él mismo. Yo considero que esa va a ser la fuente de la fortuna para él y que siga siendo simplemente Jonathan. Ok, qué interesante, mira. Bueno, Cipote, ya que estás escuchando, Jonathan, vos que estás escuchando la mera llama, pues ya te contestó Marel por aquí. Hay un mensaje de Aileen desde Houston. Buenos días. Todos ahí en la cabina, muy interesante el tema que están tocando hoy. Fíjense que yo en lo personal cuando estaba en Honduras, ¿verdad? Estudié secretariado bilingüe y luego ingeniería en producción industrial. Y el problema de nuestro país son las oportunidades, pues, de empleo, porque si no tenés palanca, no conseguís un buen empleo. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema de Honduras, que no hay oportunidades. Entonces ahora me encuentro en este hermoso país, Estados Unidos, sin experiencia de nada, trabajando en nada que ver de lo que yo estudié en Honduras, pero ganando mejor que un ingeniero. Imagínate, qué cosas de la vida. Saludos. Bueno, ya. Como nos hacen carita. Sí, fíjate. ¿Cómo nos ven? Bueno, qué decir. Pero bueno, Ganando mejor que los hipotes de la mera sí, yema. hombre. Nada, cualquiera. Él y yo, ¿quién gana más 500 pesos? Pues si con él gana 250 y yo 250 también. Fíjate, no, pero bastante interesante. Y hace poco estábamos hablando de eso con ustedes, de que tenía un colega que tal vez tiene los mismos títulos y fue a Estados Unidos y hizo más dinero de que... O sea, es que todo es... Bueno, no sé, mejor que explique respecto a lo que nos estaba comentando de su colega. Sí, es que ya lo mencionaba Aileen, es una cuestión práctica. Sí. Las personas en Estados Unidos, incluso lo que son los nativos o los mismos norteamericanos, tienden a desechar ciertos trabajos. Exacto. Y son las personas con la necesidad de salir adelante, con las ganas de luchar, las que llegan y los toman sin poner peros. Ojo con esto. Ahí tiene que ver mucho también lo que son las políticas de contratación, porque recordemos que muchas veces los jornaleros que usted mencionaba, Onel, están sentados, por ejemplo, en un muro. Llega la famosa troca, pasa por ellos y se suben los 5 que ellos necesitan. Los otros 5 se quedaron esperando otra troca. La cuestión aquí es de qué manera el hondureño o el inmigrante en general ha fortalecido la economía de Estados Unidos. Lo planteábamos nosotros fuera del aire. Estados Unidos está construido sobre los hombros de inmigrantes y así va a ser por siempre. Inmigrantes irlandeses, inmigrantes escoceses, inmigrantes chinos, recordemos que son parte de las comunidades más grandes que hay en Estados Unidos, y ahora la comunidad latina. Es una cuestión muy importante porque el hondureño o cualquier persona que llega a Estados Unidos no pone peros para el trabajo que va a hacer. Y es esto lo que lleva a generar, por ejemplo, que estas personas incluso logren hasta tener 3 trabajos en ocupaciones que el norteamericano común y corriente nunca va a hacer en su vida. Ok, por aquí dicen felicidades, muy buen programa el de hoy, buenos temas los que están tomando, lo que están tocando. Dicen por aquí también, buen día, muy interesante el tema, ojalá que lleven más veces a Marel. Lo vamos a seguir invitando para ya después hablar de otros temas. Correcto, siempre sí, ya el problema social, porque es que la sociología es bastante extensa. Bueno, pero ahora hablemos respecto a lo que concierne, ¿verdad? Mariel, ¿podría mostrarnos la portada de tu libro, Stephanie, y poner la cámara de Marel para que podamos apreciar la imagen de este libro que se llama Hacia el Espacio? Bueno, hace rato leí también dónde pueden adquirir ese libro las personas. Bueno, en primer lugar lo pueden encontrar en 2 librerías a nivel nacional, en Tegucigalpa
Café, Librería y Galería Paradiso. Y en San Pedro Sula, en Guacamayas Bookstore. Recordemos que Guacamayas es una librería online, pero que el próximo miércoles, es decir, mañana, va a estar abriendo sus instalaciones de forma física en Colonia Los Andes. Así que pueden encontrar hacia el espacio. El libro cuesta 220 lempiras. Es un libro de ciencia ficción sociológica. Es una novela contada en forma de crónicas. Y para quienes quieran tener uno, vamos a dejar uno aquí en la radio. Vaya. Para que ya Ariel y Onel lo puedan sortear bajo las mecánicas del programa y que ustedes puedan leer un poquito de lo que nosotros hacemos ya en la parte literaria. Una pregunta hablando del libro. ¿Cuánto te tomó hacer el libro? Este libro estaba listo desde el 2016 y salió hasta diciembre del año pasado. Escribir en Honduras no es fácil, mucho más cuando no se encuentran formas o caminos para poder hacerlo. Este libro es autopublicado, pero tiene una calidad en cuanto a lo que es su diagramación, en cuanto a su edición, porque cuenta con la mano de una de las mejores escritoras nacionales. Se llama María Eugenia Ramos, ella es mi editora, amiga, muy buena amiga, y este libro es el esfuerzo de todo un proceso. Pero para responder puntualmente a la pregunta de Ariel, este libro yo me tardé en escribirlo técnicamente 8 meses. 6 la parte escrita y 2 meses más para lo que son las ilustraciones. Ok. Perfecto. Hacia el espacio. Que bueno, ya escuchaste vos, Marel va a dejar un libro para que lo sorteemos aquí, porque seguramente hay mucha gente que le gusta leer. Hay personas que también pues empezaron a leer con esto de la pandemia, cuando empezó la pandemia, que se buscaron una manera de distraerse y pues en un libro encontraron pues ese momento, ese espacio de distracción, pues, de mandar a volar la mente, y qué más con un libro que trata también de muchos temas, tanto de ficción como de datos muy interesantes, tanto sociales, pues. Entonces, Marel, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la cabina de La Mera Yema. Esperamos, pues, más adelante también tenerte nuevamente y tocar muchísimos más temas. Quedaron mensajes por leer, notas de voz por reproducir, pero el tiempo, bueno, nos agarramos tiempo de otro programa para poder ampliarnos un poquito, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes agradecerles, a todas las personas que nos acompañaron. Esperemos que esta no sea la última vez. Y también saludar a todas las personas que nos están escuchando, a mis alumnos, exalumnos, padres de familia, a mi familia, a Angeli que me está viendo, un abrazo a mi cielo hasta allá, y a todas las personas, gracias por haber permanecido con nosotros, y esperemos que sigamos tocando estos temas, aunque no sea conmigo, pero que sea con otros expertos en El Experto. Ok. Bueno, El Experto los martes a las 9 de la mañana con Onel, y el próximo martes pues ya tenemos un invitado también. Este invitado pues ya no va a ser tanto... Bueno, ahí lo vas a ver el próximo martes de lo que te estoy hablando, vas a saberlo. Y bueno, Onel. Ok, gracias también a las personas que estaban en Facebook conectadas y estaban pendientes y siempre se mantuvieron en todas las transmisiones, porque recuerden que en Facebook hacemos cortos cuando vamos a comerciales, pero las personas siempre se volvían porque estaba bastante interesante el programa, y gracias en serio a ustedes. También lo vamos a subir a YouTube. Este video lo vamos en la tarde lo tenemos ya arriba en YouTube, para que la gente que tal vez se perdió el programa, tal vez las personas que están laborando, tal vez las personas que están esperando este tipo de contenido, pues ahí lo vamos a poder apreciar. Y gracias de verdad por acompañarnos, y yo sé que no va a ser la primera vez ni la última, sino que nos va a visitar más, porque, o sea, la sociología es bastante extensa, y qué bonito cuando empezamos a hablar de algo que a nosotros nos afecta, y sobre algo de que posiblemente nosotros podríamos hacer para solucionar tales cosas. Okay, gracias en serio por acompañarnos, y ya vamos a sortear el libro, ya vamos a ver quién se lo lleva. Y ya también nosotros vamos a pasar consiguiendo uno para nosotros. Vamos a visitar las librerías para comprar uno, ¿verdad, Ari? Porque sí, a mí me interesa bastante, la verdad. Listo. Gracias, en serio. Ok, La Mera Yema, El Experto. Marel Alfaro, docente, escritor hondureño, sociólogo. Bueno, ya escuchaste vos todo lo que platicamos con él hoy. Hasta la próxima, pues.